Hoy vamos a comentar la venta de un edificio de oficinas que tenemos en Independencia entre 25 de Mayo y Avenida Luro, en plena City de la ciudad, un edificio diferente de los que se ha construido con respecto a oficinas. Es un edificio construido con una calidad excelentísima, algo con detalles que realmente no hemos visto en otros edificios y que por la parte de arquitectura han sido tenidos en cuenta. Detalles muy buenos para el funcionamiento de una oficina, bien, pero realmente bien. Lo recalco así porque nos llamó la atención realmente cuando lo vimos terminado el edificio, de los detalles de calidad, los detalles de haberse tenido en cuenta para, que yo, por ejemplo, un detalle tonto que yo siempre comento, ¿no? Un detalle para pasar con una aspiradora limpiando un piso y que no quede marcado en el zócalo. Muy simple, muy tonto parece, ¿no? Pero sin embargo eso refleja la calidad de detalles que se han tenido en cuenta. Para tener más información acerca de esta propuesta u otras, ¿a dónde nos podemos acercar o comunicar? Sí, como siempre, en nuestra página web, que es www.valenciapropiedades.com.ar, nuestras oficinas, Hipólito Yrigoyen 2158, los teléfonos 493-5957, 494-1230. Y déjame recalcar una cosa o diferenciarlo. También existe en este edificio la muy buena posibilidad de que se puede comprar con una facilidad de pago hasta 36, 48 cuotas mensuales, que eso es algo muy interesante. Y también que se puede adecuar el plan de pagos a lo que el interesado necesite o requiera. Y para hablar un poco de actualidad y con respecto a todas las variaciones que ha tenido el precio del dólar, ¿cómo repercute en el mercado inmobiliario? Nosotros seguimos trabajando el mercado inmobiliario a pesar de estas variaciones que indudablemente preocupan a mucha gente. En algunos casos se han visto con alguna complicación al momento de terminar o de cerrar la operación. Pero no obstante, nosotros hemos observado también, o venimos observando, de que hay mucha gente que, previendo inclusive este tipo de cuestiones, ha logrado, zanjarlas, teniendo las ayudas de amigos, de parientes, alguna cosa así. Como también en algunos otros casos hemos visto que algunos bancos han ayudado también a eso y le han buscado la forma como para poder no crear un inconveniente. Que vengan por la oficina, que vengan por la oficina, que comentamos todo lo que necesiten y trataremos de soslayar todas las inquietudes que se presenten.